Buenos días a Hola. todos. Como sabéis, pues nuestra sección, como tú decías anteriormente, sirve para concienciar a las personas sobre su propio desarrollo y sobre todo pues para reflexionar y ofrecer respuestas a todos los temas que nos preocupan, ¿verdad? Ujú. Hoy precisamente creo que cerramos esta sección, Sí, ¿verdad? porque Hasta enero. Sí, porque, claro, el próximo viernes es 25 de diciembre y Claro. al siguiente nos metemos ya En Reyes. en fin de año, claro. Fin de Entonces, año y Reyes, sería ya claro. para el año 2016, que parece que está Sí. muy lejos, pero no tanto, A la ¿eh? vuelta de la esquina. Cerquita. Ujú. Sí, sí, sí. Pues nada, volveremos después de Reyes y precisamente pues cerramos con este programa que tiene que ver con los niños, que tiene que ver, como tú decías, con la educación de los niños, con la disciplina positiva. Y además lo hacemos de la mano de Carolina Penades. Ella es diplomada, además de ser miembro del equipo de desarrollo humano de Marbella, es educadora infantil certificada en disciplina positiva y en coaching educativo. Y aun siendo muy joven como es, con esta trayectoria como educadora infantil, sabemos y deducimos que entiende de niños y de cómo ayudar a los padres y a las madres a comprenderlos mejor, incluso a los profesores. Que son los que lidian con ellos todos los días, ¿no? Pues bienvenida, Carolina. Bien, muchísimas gracias, buenos días. Buenos días, Buenos Carolina, días. bienvenida. Gracias. Bueno, ¿cuántos años llevas ejerciendo como educadora infantil? ¿Por qué te especializas en disciplina positiva? Mira, llevo ya más de 8 años trabajando con niños y con papis, ¿no? De infantil. Y pues imagínate, después de pasar tanto tiempo con ellos, normalmente suelen surgir los mismos problemas y las mismas cosas, ¿no? Que suelen preocupar a los padres. Y después de haber estudiado las carreras, haber estudiado experto, haber estudiado un montón de cursos, llega momentos en el aula que tú sabes qué conocimiento, ¿no? Tienes que transmitirle, cuáles son las cosas que tienes que enseñarle, pero hay una parte fundamental que te ocurre en el aula, que es la parte emocional, y hay veces que no sabía realmente cómo solventar esos problemas, y al final te acaban acarreando una serie de problemas que dices que no sé cómo solventarlos con ellos, de una manera eficaz, ¿no? Sin tener que llegar eso a castigarlos, a llegarlos hasta la humillación o falta de respeto, porque para mí hay veces que un grito, un castigo, unas malas maneras suele llevar a El efecto negativo, el efecto un contrario. efecto exactamente en ellos, y surge la rebeldía y surge muchísimas cosas que dices, es que no le puedo tratar de la misma manera, hay algo que yo tengo que hacer, hay algo que tiene que existir para poder reconducir esas conductas que me está, entre comillas, reventando un poco toda la clase. Entonces di con disciplina positiva, que es una metodología que a mí me encanta, que va totalmente de la mano con mi ideología, con mis valores y con mis principios, porque trata exactamente de eso, de tratar a los niños bajo la dignidad y el respeto. Uh-huh. ¿Y qué has aprendido esencialmente de los niños, Carolina? Pues mira, de los niños muchísimas cosas. Son personas, vaya, con un potencial increíble. Están abiertos a todo, están dispuestos a todo, tienen una capacidad de aprendizaje increíble, son un libro totalmente abiertos, y nosotros podemos hacer con ellos lo que queramos, teniendo en cuenta que tienen su personalidad, teniendo en cuenta que están descubriendo el mundo. Llega un momento en el que somos los adultos los que lo vamos modelando, ¿no? Y hay veces que esa potencialidad que tienen se la vamos cortando. Pero es que tienen el mundo totalmente a sus pies, y nosotros tenemos una de las armas más importantes que es la educación, ¿no? Y podemos conseguir que con ciertas metodologías realmente lleguen a ser personas increíbles, consigan todo lo que quieran, porque es que tienen un potencial, para mí, es espectacular. Yo no sé, Cristina, si a ti te pasaba lo mismo que a mí, que hablar de disciplina en nuestros tiempos, porque ella es mucho más joven, ¿no? Pero era como tenía una connotación negativa de rigurosidad, de severidad, de castigo, no sé. Carolina, para ti, ¿qué es la disciplina?
Mira, para mí la disciplina, digamos el diccionario, ¿vale? De la RAE, la disciplina te dice que es una instrucción de una persona, especialmente en lo moral. Realmente lo que es disciplina hace referencia a una metodología a seguir, es enseñar a alguien algo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una connotación negativa porque está muy relacionado con lo militar, con la severidad. Pero esa connotación se lo hemos dado nosotros, lo pusimos nosotros en aquella época. Pero realmente no tiene por qué ser así. Es verdad que educar conlleva una serie de pasos a seguir, hay que ser constante y hay que ser serios. Pero no hace falta en ningún caso tener esa connotación negativa, puede ser positiva. Ya te digo, tenemos que atender a la importancia de las emociones, que muchas veces en la educación que tenemos, cuando hablas de disciplina, no se suele trabajar, porque está muy en lo negativo, en la severidad. A mí me gustaría preguntarte, Carolina, porque bueno, un poco en esta presentación, tu metodología, tú hablas de, bueno, pues de esa, vamos a decir, educación o disciplina en positivo. Esto así de entrada suena a blandengue. Es decir, que los niños son pequeños, están su manera de hacer las cosas o de probar o de experimentar con la vida es estar constantemente haciendo un pulso. Le hacen un pulso a papá, le hacen un pulso a la abuela, le hacen un pulso al profesor. Es un poco a ver quién puede más y ellos van cogiendo terreno a medida de que el padre o el profesor vaya permitiendo. Cuando se habla de disciplina, entendemos un poco que a los niños hay que hacerles entender que las cosas son de una forma, que hay que hacerlas de una manera y se puede hacer evidentemente sin severidad, sin maltrato. No sé, esto creo que hace poco leí no sé dónde, que multaban a alguien o que iba a ser un delito pegarle un guantazo a un niño. Es decir, yo creo que ni Juanito ni Juanón, lo ideal es el punto medio. Pero Carolina, tú cuando te enfrentas a niños pequeños que tienes que hacerlo desde el positivismo... Es que mira, te explico. La palabra disciplina positiva, ¿vale? Es verdad que dice, bueno, te contrarresta mucho porque dice, bueno, disciplina que es una habilidad positiva, blandengue, es como una controversia. Sí. Lo que pasa que es que disciplina positiva se enfoca mucho en la amabilidad, pero en la firmeza. Tú puedes ser amable en el sentido de que no utilizas grito ni castigo porque no es una disciplina punitiva, pero eres muy firme con tus dichos y tus hechos. O sea, si tú dices algo y lo matizas con tus hechos, con tus actos, los niños lo llegan a entender mucho. Disciplina positiva, para que se entienda, es como una especie de rompecabezas, ¿vale? Tiene muchísimas piezas. Y hasta que no se vea el conjunto de todo es bastante complicado llegar a verlo del todo. Pero no quiere decir, o sea, para nada es permisiva, para nada. Se le pone lo que pasa es que se involucra mucho a los niños en que entre todos se pongan las normas, porque cuando ellos se involucran suelen aplicarla muchísimo mejor que si lo vamos imponiendo, que esa es la costumbre que nosotros tenemos de imponer a los niños. Tenemos una relación horizontal con ella. Cuando disciplina positiva lo que ofrece son relaciones, solemos tener relaciones con ellos verticales cuando lo importante es tenerlas horizontales. A mí me parece un planteamiento súper bueno, ¿no? Pero esto no se aprende en pedagogía. Hay cosas que sí y otras cosas que claro, yo creo que una manera de enseñar, yo sé que hay profesores que hacen magisterio, luego estudian pedagogía, o por ejemplo profesores de instituto que no se les exige que sepan nada de pedagogía, simplemente aprueban la carrera de historia y son profesores de historia y poco más. Quiere decir que la pedagogía a veces se olvida un poco y tiene mucho que ver todo esto con el fracaso escolar, ¿no? Sí, totalmente. Muchísimo, porque es que ten en cuenta que las carreras, o sea, pedagogía es una carrera totalmente aparte. Claro. Si tú no haces pedagogía, ¿cuántos maestros hay entonces que no conocen realmente cómo tratar a los niños? Claro, porque en magisterio... O sea, que pedagogía debería de estar
metida, inserta en lo que es la carrera de educación en general. No Claro. debería de ser una rama externa. Claro, porque en vuestra carrera, Carolina, de magisterio, no hay una asignatura de pedagogía, como dice Cristina. Sí, tenemos asignatura de psicopedagogía, pero yo te puedo decir, porque bueno, yo aparte de educación infantil hice audición de lenguaje, yo esto no lo he dado. O sea, yo hasta que no me he certificado en disciplina, la mitad de las cosas no lo he dado. Claro. Porque también estudiamos, bueno, la psicología, Skinner, Pavlov, Piaget, Vygotsky, y disciplina positiva se basa en la psicología de Adler y Dreyfus, que son psiquiatras vieneses, y ellos hablan sobre una psicología individualista. Habla que somos seres sociales, ¿vale? Y el objetivo de todo comportamiento es la significancia y la pertenencia. Y eso, en ninguna de las psicologías que yo he estudiado, lo he visto de esta manera. O sea, ahora es cuando yo he entendido muchísimas cosas sobre el comportamiento de los niños. O sea, podría tirar horas hablándote de esto para poder llegar a entenderlo todo perfectamente. Claro, yo creo que esto que hace Carolina, yo creo que al final te haces extensivo a todos los profesores y educadores, ¿verdad? Porque en esa en los colegios te enseñan materia, matemática, lengua, inglés, pero la forma de enseñar, de acercarse a los niños, al fin de cuentas, si no es positivo, hay muchos niños que se frustran porque cada niño es de su padre y de su madre. Es decir, exactamente. Y aparte yo te digo que es que esto es sobre todo educación socioemocional. Sí. Es enseñar también cómo gestionar las emociones con los niños, cómo entender por qué están teniendo una mala conducta. Y muchas veces nos centramos en esa mala conducta de ese niño, pero no estamos viendo lo que hay detrás, el por qué ese niño se está comportando de esa manera. En disciplina positiva te explican que, te lo voy a contar de manera rápida, ¿vale? Resumida. Es como si vemos al niño como si fuese un iceberg, ¿vale? Y el comportamiento es en la parte de arriba. Y nos centramos muchas veces en esa parte de arriba sin ver todo lo que hay en el interior, debajo de todo ese comportamiento. Y disciplina positiva lo que trabaja es exactamente eso, que no nos quedemos en la superficie. Tenemos que ver más allá, qué es lo que nos está diciendo. Y una vez que estemos en conexión con el niño y vemos cuál es realmente ese problema, ese comportamiento cambia. Sí. Y eso los maestros, muchas veces, los padres, con los niños no lo vemos, nos quedamos en la rabieta, nos quedamos en la mala contestación, nos quedamos en el hecho en sí, pero no estamos viendo cuál es el mensaje que hay detrás. Y hablando de emociones, Carolina, ¿cómo se gestionan las emociones del enfado, la rabieta, la tristeza, tan típicas en nuestros niños, ¿no? A través de esta nueva disciplina. Pues mira, para gestionarla hay que seguir una serie de pasos. En principio, para comenzar, cuando trabajamos tanto con padres como con niños a partir de los 3 años y medio, le enseñamos cómo funciona el cerebro. Y lo hacemos en los estudios de MacLean, ¿vale? Que nos enseña el cerebro, bueno, es el cerebro triuno, ¿vale? De manera simbólica nos enseña que está dividida como en 3 partes, la instintiva, la emocional y luego ya el cerebro, el neocórtex. Y es muy importante conocer para los padres también cuál es el desarrollo evolutivo de los niños, cuál es el temperamento de los niños, porque todo esto nos va a servir de una manera mucho más eficaz para tratar con ellos. O sea que los padres tienen que implicarse. Sí, muchísimo. Tienen que implicarse y tienen que conocer cómo funcionan los niños y cómo funcionamos nosotros. Porque es que hay veces, bueno, muchísimas veces no nos conocemos nosotros mismos qué es lo que nos pasa y no nos han enseñado tampoco a cómo gestionar nuestras propias emociones. Sí. Con lo cual, tú imagínate cómo podemos enseñarle a un niño que gestione esas emociones, esas tristezas o esa rabia. Aparte que es que son espejos al final y son esponjas, van a reaccionar como reaccionamos nosotros. Entonces, una vez entendido cómo funciona el cerebro, cuál es el temperamento en sí de los niños, cuál es su desarrollo evolutivo, entonces ya aplicamos una serie de técnicas. Le enseñamos una de las dinámicas, que es el cerebro en la palma de la mano, que me parece una dinámica muy bonita. ¿Cómo es? ¿Puedes explicar un poquito en qué consiste? Que es muy simbólica. Es muy simbólica, sí. A mí me encanta. Rápidamente, porque esto sí que suele llevar algo de tiempo.
te imaginas que el cerebro es la palma de la mano, ¿vale? La parte de abajo, ¿vale? Lo que es la muñeca, la simbolizamos como la instintiva y la llamamos reptiliana. A los niños le decimos que es la parte cocodrila, que es donde están los instintos, ¿vale? Luego, el dedo gordo te lo pegas a la palma y esa es la parte del sistema límbico, que es la parte emocional. Y la solemos representar como un elefante que tiene mucha memoria, ¿vale? Y la parte de arriba, los deditos estirados, sería el neocorte, el cerebro humano. Ahí se encuentra pues todo lo que es el razonamiento, toda la parte del pensamiento, la capacidad de poder volver a la calma, la moralidad, toda la parte prefrontal, ¿no? Que es donde se desarrolla todo esto, se encuentra ahí. Bueno, de todas maneras, como un dato así, ¿vosotras sabéis a qué edad se termina de formar el cerebro, de madurar? Pues no sé, pero me imagino que ya en la finalizando la adolescencia, supongo, ¿no? Pues te digo que es entre los 25 y los 30 años. ¡Uy, yo estoy a punto ya de cuajar! Así que tú imagínate, muchas veces a los niños intentamos que, cuando nosotros ya somos adultos, intentamos que razonen, ¿vale? De manera... madura. Madura. Pero ten en cuenta que esa parte, el neocorte, todavía no la tienen desarrollada. Claro, a veces... Es uno de los puntos que nosotros solemos, sin saberlo obviamente, fallar en ese punto. Claro, porque le pedimos a nuestros hijos, a lo mejor, que razonen o que se comporten de manera madura cuando no nos damos cuenta de que todavía no han madurado. Entonces es como pedir peras al horno, los niños se bloquean y no entienden de lo que le estás hablando, ¿no? Para nada. O sea, ellos al final acaban entendiendo que una cosa va a conllevar a la otra porque tiene una consecuencia, pero el por qué no lo saben. Carolina, tú has tenido que aprender su idioma, hablar totalmente, en su idioma. Totalmente. Ponerme en sus zapatos, pensar cómo piensan ellos, sentir cómo sienten ellos y, bueno, en dinámicas que hemos hecho lloramos como Magdalena, pero como Magdalena. También eso tiene muchas técnicas de coaching, tiene muchas técnicas, bebe de muchas fuentes, de psicología, es precioso, es preciosísimo. A mí es que me apasiona este mundo que he conocido. Carolina, y si trabajas de manera individual con todos los niños, al final una cosa que se podría conseguir, y no sé si es así, es el acoso escolar, el bullying entre los propios chavales, que muchas veces se dice que los niños son muy, muy crueles, que... Sí. Totalmente, ya te digo, sí, es lo que te estaba diciendo. Para gestionar las emociones, las rabietas, las tristezas, teníamos todo lo que te estábamos explicando y dinámicas como esta, bueno, no te la termino de explicar, luego te la termino, la del cerebro en la palma de la mano. Luego tenemos otras que es, ¿cómo se llama? Bueno, la rueda de las opciones, que está muy bien porque dibujas una rueda grande y la divides como en porciones. Entonces decimos, le preguntamos a los niños, bueno, pensad en un momento cuando estáis enfadados, por ejemplo, ¿de qué manera podemos actuar? ¿Qué podéis hacer vosotros para descargar ese enfado, pero de manera respetuosa, sin tener que hacerle daño a nadie? Entonces, con todos los niños se va haciendo una lluvia de ideas y se va apuntando en cada uno de los quesitos una idea. Cuando ellos en el aula o en casa se trabaja con los padres también se enfadan, directamente todo esto se explica y se va trabajando. Ten en cuenta que todo es entrenamiento. Igual que entrenamos a los niños con los premios, con los castigos y con todo eso, se entrena a los niños cada vez que te enfades, tú ya tienes una rueda de opciones. ¿Qué quieres hacer? Por ejemplo, pues me voy fuera, cojo un cojín y le grito al cojín, o cojo plastilina y descargo mi energía dándole puñetazos a la plastilina, ¿sabes? Aplastándola. Además, son maneras de ir descargando esa rabia o esa ira, por ejemplo, de una manera respetuosa. No se le está haciendo daño a nadie. Y el niño luego viene tranquilo. Otra de las actividades es el tiempo fuera positivo, que muchas veces ya se suele usar, ¿no?, con los niños. Pero ten en cuenta que hay veces que raya el castigo. Porque si se portan mal o tienen algún comportamiento no adecuado, se le dice, vete fuera de clase y cuando estés tranquilo vuelves. Suele llegar a rozar el castigo. Es que eso es una frustración para el niño, no lo entiende, claro. Claro, ten en cuenta
que una de las, de lo más básico de lo que te habla Rudolf Dreikurs, ¿no? Y Adler, que son los psicólogos, es que todo comportamiento humano busca un objetivo, que es la pertenencia de grupo y la conexión, la significancia. Casi todos, instintivamente, lo que necesitamos es pertenecer, sentirte pertenecido a un grupo. Si tú a un niño lo echas de clase, ya ese sentimiento de ese niño, quiera o no, lo mínimo que siente es vergüenza ante el grupo completo. Lo has expulsado del grupo, evidentemente. Lo has expulsado, lo has echado fuera. Entonces tú quieres que con un mal sentimiento el niño mejore su comportamiento, y es un poco incongruente. Si ese niño está dentro de clase y le ayudas entre todos a cometer errores, que esa es otra de las cosas de disciplina positiva, haremos el error como una oportunidad de aprendizaje. Vale, te has equivocado en esto. Entre todos vamos a buscar una solución para que esto no vuelva a pasar, ¿vale? ¿Qué podemos hacer entre todos para que esta persona no vuelva a cometer lo mismo? Yo creo entonces, que implicamos en el grupo a que esa persona cambie también. Carolina, la verdad es que esto es para hablarlo largo y tendido, pero bueno, entendemos que aquí un poco la manera de educar a los niños en los centros educativos ya no es solamente esa parte de aprender conocimientos, sino también una educación emocional, ¿no? Y se premia no solamente la memoria, que un niño aprenda o apruebe un examen, sino también en su comportamiento. Es una manera que estamos educando seres humanos. Y yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, nos queda muy poquito tiempo, Carolina, pero nos gustaría que nos dijeses qué podemos aprender los padres, los educadores, y qué tenemos que desaprender, qué hemos de desaprender para que la educación de nuestros niños y de nuestras niñas sea mucho más positiva y mucho más consciente. Pues mira, en primer lugar, desaprender algunas de las herramientas educativas que llevan implantadas años con nosotros. Y no son para nada respetuosas, ya te digo, lleva a la humillación y a la vergüenza, ¿no? Tenemos la creencia también de que la educación, ya haciéndote un pequeño resumen, tiene que ser muy severa, porque es que si no pasamos a la permisividad. Entonces, yo creo que tenemos que desaprender y quitar de un poco de en medio los premios y los castigos, porque no llevan a una motivación intrínseca, es una motivación extrínseca. Normalmente, ya te digo, estos premios y castigos, sobre todo los castigos, llegan a sentimientos a largo plazo de rebeldía, de luchas de poder, de incomprensión, a un largo etcétera, ¿no? Y además llega un momento en el que los suelen utilizar como moneda de pago. O sea, ¿qué me va a costar a mí esto? Que me castiguen, que quedarme sin tal o que me den esto. Entonces, eso para mí personalmente es algo que tenemos que desaprender un poquito. Porque tampoco lleva a una actitud responsable, para nada, y a un comportamiento adecuado, ¿vale? Para decirte una manera, aprender, pues, lo que he dicho antes, que somos seres sociales y que todo comportamiento tiene un objetivo. Bueno, hay una frase que me gusta mucho, que de toda la documentación que me ha dado Pilar, hay una frase que dice: no hay padres perfectos ni hijos perfectos, porque estamos en constante aprendizaje, y eso somos los padres los primeros que tenemos que saber y que reconocer. Estamos aprendiendo, y a ser padres no nos ha enseñado nadie. Los experimentos nos hacen con gaseosa, y mucho menos con nuestros hijos y con el futuro emocional de nuestros hijos, con lo cual estaría muy bien que tomáramos conciencia los padres, nos implicáramos en los centros educativos, trabajar en equipo para ayudar a que estos niños sean más felices. Y yo creo que al final el fracaso escolar, el acoso escolar, los centros educativos serían más felices. Muchísimo. Y eso es muy importante. Muchísimo. Integrando unas cuantas pautas, porque son unas cuantas en disciplina positiva, y cambiar ciertas creencias. Es que de verdad que funciona, porque compañeras mías, profesoras que conozco, lo están implantando en su aula, y es una pasada cómo funciona. Y es un cambio total, ¿verdad? Es un cambio increíble. Yo te digo, desde pequeños, es que puedes hacer lo que quieras con ellos, lo que tú le enseñes va a estar bien. Si tú desde pequeño ya le enseñas educación emocional, cómo gestionar sus emociones, cómo tratar de manera respetuosa, cómo saber respetar normas y que tienen las cosas consecuencias, asumir sus propias consecuencias, porque desarrolla la capacidad
de responsabilidad y de que ellos son capaces de conseguir lo que quieran, imagínate dónde pueden llegar estos niños. Bueno, pues aquí tenemos que dejarlo. Carolina Penades, yo te agradezco de verdad que nos hayas hablado de este tema, sirva también de reflexión a nuestros oyentes como padres, como educadores. Bueno, pues desde cualquier punto de vista, a fin y al cabo, estamos educando para el futuro de nuestra sociedad, tener que sean adultos. Educación a largo plazo. Así es, así es. Así que, Carolina, muchísimas gracias. A vosotras, muchísimas gracias. Te invitamos. Por darme la oportunidad de explicarles. Pues aquí en Marbella tenemos tertulias todas las semanas, hablamos de educación, así que nos encantaría que participaras de manera directa aquí en el estudio. Muchas gracias. Encantada, cuando queráis. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias. Un beso, buen día. Un besito, hasta luego. Gracias, Carolina. Gracias, un abrazo. Querida Pilar, acabamos el año, cerramos este ciclo 2015 y como tú dices, la vida son pequeños ciclos que vamos cerrando y vamos a abrir otro. Abriremos otro dentro de muy poquito. Pues sí, pronto lo abriremos y bueno, pues darte las gracias, Cristina, y recordaros que mañana además tenemos un congreso, el 8º Congreso Nacional de Desarrollo Humano en el Palacio de Congresos, al que estáis todos invitados desde las 10 de la mañana hasta la tarde. ¿Todo el día? Todo el día. En principio todas las ponencias son por la mañana, de 10 a 2. Si podéis pasaros porque es muy interesante y hablaremos de estos temas y muchos más y bueno, también lo podéis encontrar en nuestra web desarrollohumanomarbella.com cuando queráis. Desarrollohumanomarbella.com. A partir de las 10 de la mañana el Palacio de Congresos, además durante todo el día, quiere decir que ahí conoceremos el programa y podemos entrar en una conferencia, en una charla. Exactamente. En fin, que hay un montón de actividades y tú estarás por allí, ¿no? Allí estaré todo el día. ¿Tú en tu casa que deja una foto firmada, vas a saludar a la familia para que no se olviden de ti? Yo sí, la tengo ahí presente siempre. Porque en casa estás poco. No, que va. Contrariamente a lo que piensa el mundo que me ve, claro, es que el Facebook pues es muy alarmante porque te ves siempre por ahí, pero en realidad yo paso más tiempo en casa que fuera. Afortunadamente. Bueno, querida Pilar, felices fiestas. Igualmente. Nos vemos. Feliz Navidad. Y gracias por tu positividad. Muchas gracias. Gracias. Feliz Navidad a todos. Soy de esos locos que saben que el amor lo cura todo y sé de sobra que tú también.